Pero bueno, Exacto. vamos con el tema, amigo. Quedan pendientes el chat. Hay gente que está participando harto, pero dado que ya llevamos 3 horas 17 minutos, voy a ir Entonces, rápidamente con mis sí, diapositivas y voy a sí. saludar a los que nos estaban comentando en el chat. De eso no se preocupen, estimados amigos, ¿ya? Así que la vamos a hacer corta. Espero. Así que vamos a Vamos, qué repasar lindo. rápidamente lo que es la magia celta. Y bueno, Stringer no me respetó el estilo Un de poco letra, le había se puesto parece. un estilo de letra céltico. Pero bueno, No, usted imagínense unas letras celtas bastante hermosas que coinciden con el paisaje, con la chica que vemos ahí, bastante bien parecida, como dice nuestro amigo Benjamín. Pero bueno, vamos a hablar de la magia celta un poquito, porque no quise ahondar mucho, porque tampoco quería yo decir, ustedes pesquen esta hierba, la mezclan con sal, la hacen reposar y va a tener toda la cosa del mundo. Ojo que sí puede pasar, como dice el Benjamín, porque todo está en el poder de tu mente y de tu corazón, sobre todo. Tú le das la fuerza. ¿Ya? Entonces, si yo te digo, bébete una limonada y a esa limonada le agregas, no sé, 2 gotas de miel y te la bebes y dices que vas a obtener el mejor trabajo, y lo dices 3 veces a las 14 horas con 11 minutos de tu país, y tú lo haces con toda la fe del mundo, te va a llegar ese trabajo, porque es manifestación, ¿me entienden? Entonces, la magia tiene que ver mucho con manifestación. A eso quería llegar. Pero veámoslo con las diapositivas. Entonces, eh, esta diapositiva, estimado amigo, no la hice con, con la inteligencia artificial porque se me acabó ese mes de gracia que te da la inteligencia artificial para usarlo gratuitamente, así es que volví al PowerPoint y ahí ustedes pueden apreciar las diferencias. Espero que se entienda. Entonces, vamos con lo que me dijo Yamile con respecto a la magia celta. Le dije, oye Yamile, chat GPT-4, háblame de la magia celta. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Y me dice Yamile, la magia celta es un sistema de creencias y prácticas místicas asociadas a las antiguas culturas celtas en Europa. Se centra en la conexión con la naturaleza, los ciclos naturales y la espiritualidad. Los druidas, líderes espirituales y sabios de la sociedad celta, desempeñaron un papel fundamental en la práctica de esta magia. La magia celta abarca rituales, hechizos y simbolismo. Utiliza elementos de la naturaleza, como hierbas, piedras y árboles para canalizar energía y lograr objetivos. Los celtas creían en la presencia de fuerzas espirituales en cada aspecto de la vida y buscaban mantener un equilibrio y armonía con el mundo natural. ¿Ya? Todo está en sintonía, estimados amigos. Y los festivales celtas como el Samhain, que ahora lo conocemos como Halloween, Imbolc, Beltane y Luc Nassav son momentos importantes en el calendario mágico. ¿Ya? O sea, habían eventos anuales que se respetaban todos los años y los siguen manteniendo hasta el día de hoy. También se utilizan símbolos celtas como el nudo celta y el triskel para representar conceptos espirituales y protección. Ya los vamos a ver dentro de unos pocos minutos. Pero antes, la conclusión de Yamile. Miren, justamente este es el párrafo que yo acostumbro a eliminar, porque Yamile se pone como conservadora ah, después de todas las cosas que me dice, ¿cierto? Pero esta vez lo conservé porque lo encontré cuerdo. ¿Por qué? ah, Miren, dicen, es importante destacar que gran parte de lo que sabemos sobre la magia celta proviene de relatos y escritos posteriores a la época celta, lo que puede llevar a interpretaciones variadas y a la mezcla de elementos de diferentes culturas y épocas. ah. La magia celta sigue siendo una fuente de interés para muchas personas que buscan conectarse con sus raíces espirituales y la sabiduría ancestral. Entonces, amigo, yo lo conservé porque yo considero que es bastante cuerdo, porque generalmente empezamos a mezclar peras con manzanas. Entonces, todos decimos, todo esto es celta, y todo esto es así, es así y es así. Cuando consideramos que las tribus celtas
han tenido una historia pero milenaria. ¿Me entiendes? Entonces, en esos miles de años, claro que pudo haber sido tergiversadas muchas cosas, como le pasó a la mitología griega, ¿ya? Que había unos griegos que miraron el actuar de Step Down, extraterrestres que bajaron a Tierra, los vieron, lo encontraron extraordinario las cosas que hicieron, pero le inventaron toda una mitología, le inventaron toda una historia así como para niños, ¿me entienden? Entonces, Mm, lo mismo pasa con los celtas. O sea, en estos miles de años se le han añadido muchas cosas que no eran así. Y tal como dice este texto de Yamile, eh, los escritores que hablaron de los celtas no eran celtas, eran romanos, y dentro de ellos estaba el mismísimo Julio César. Julio César es una de las pocas personas que habló de los druidas, entonces de lo poco que sabemos de los druidas es por ese general romano. Así que imagínense. O sea, por eso que esto hay que tomarlos con pinzas, lo que vamos a ver a continuación, amigos. Por eso que yo lo voy a presentar, pero la idea es que cada uno en sus casas vaya discerniendo según su corazón, ¿ya? Pero veamos qué nos cuenta Yamile, porque le seguí preguntando, háblame de los rituales de magia celta, a ver qué me cuentas. Y me dice Yamile, hay un ritual de los cuatro elementos. Este ritual involucra la conexión con los cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Se realizan invocaciones y ofrendas a cada elemento para buscar equilibrio y armonía en la vida. Y esto yo lo rescaté, no lo eliminé, porque he visto particularmente muchas series de fantasía y ciencia ficción que hablan de magia, y cuando hablan de magia, te hablan de los elementos de tierra, agua, aire y fuego. O sea, es algo que se quedó, pero en el inconsciente colectivo, siempre estos elementos. Entonces, me da la impresión que en su momento sí los utilizaron efectivamente y habrán hecho sus rituales con estos elementos. La pregunta es, ¿qué tipo de rituales se hizo en aquel momento? Porque hay un oscurantismo con respecto a lo que pasó en la época druídica, ¿ya? Entonces, podemos estar conjeturando con respecto a lo que realmente se hizo. Solamente le estamos haciendo caso a lo que se dijo después de la ocupación romana de Bretaña, por ejemplo, o de la Galia. Pero yo creo que en este sentido, los cuatro elementos sí, es parte fundamental de toda magia, ¿ya? Ritual de la luna llena. Y acá yo lo pongo en entredicho por todo lo que sabemos sobre nuestra uf, fantástica luna llena. Entonces, este párrafo no lo recomiendo mucho, pero lo puse ahí para que la gente lo pueda discernir. Dice, en las noches de luna llena se puede llevar a cabo un ritual para manifestar intenciones y metas. Se cree que la energía lunar amplifica el poder de la magia, por lo que es el momento propicio para trabajar con la naturaleza y el cosmos. Yo les digo, amigos míos, por todo lo que ándale. sabemos de la divulgación taijetiana y baroniana, esto usted no lo haga, literal. Jamás hagan rituales de luna llena. Yo creo que si en algún momento se hizo un ritual respecto de la luna, fue en tiempos prediluvianos cuando había un planeta llamado Tiamat que nosotros le llamábamos luna, ¿ya? Mm, Esa era la antigua luna. Y Tiamat, como te reflejaba los rayos solares, pero no era artificial, no era algo elaborado por una mente, sino que era un planeta con agua. Entonces, claro, pudo haber sido un pequeño sol. Entonces, a ver, en aquella época de noche, cuando la noche era más clara, imagínense una luna más brillante, donde la noche no era tan oscura como ahora, y tú te ponías a meditar con la luna llena de aquel entonces que era Tiamat, claro, quizás tú lograbas conseguir algunas cosas con magia elaborada en aquellas noches, ¿ya? Y yo creo que esa tradición siguió después con los celtas que se fueron a Europa, que arrancaron del diluvio, ¿cierto? Se fueron a mm, Irlanda. Pero yo creo que acá esto de la luna simplemente es por desconocimiento, ¿ya? Entonces dijeron, ah, sí, lo de la luna, hay que hacer rituales. No, pero lo puse ahí para que la gente lo tuviera en conocimiento. Ritual de los árboles sagrados. Y esto yo lo encontré particularmente bonito, estimada Eli y estimado Benja.
Los celtas atribuían gran importancia a los árboles y creían que cada uno tenía propiedades mágicas y espirituales. Pueden realizar un ritual en el que te conectas con un árbol específico, meditas junto a él y le ofreces una pequeña ofrenda. Qué lindo. Y esto sí, efectivamente ocurre eso, que la gente que está conectada con la naturaleza sabe que los árboles son seres al igual como nosotros, ¿ya? O sea, también forman parte de la fuente, entonces tienen conocimiento incluso ancestral, porque incluso hay muchos árboles que tienen la capacidad de vivir mucho, mucho más tiempo que nosotros. Entonces, imagínense la sabiduría acumulada del árbol. Y por otra parte, tiene conexiones con los otros árboles que forman parte del bosque y ni siquiera que es de su propia especie, con otras especies también forman toda una red espiritual por debajo. Es como parecido a lo que propuso la película Avatar, con esta conexión realmente muy bonita entre todos los seres sintientes. Y eso es verdad. Entonces, cuando tú abrazas a un árbol, recibes la energía y la sabiduría de ese árbol. Pero ese árbol también es persona, por lo tanto, también tiene su personalidad. Entonces, hay que tratarlo bien. Entonces, en la antigüedad se le hacía una pequeña ofrenda. Vaya a saber qué ofrenda uno le podía hacer a un árbol, ahí habría que analizarlo, ¿ya? Mm. Pero nuestros amigos quizás que tienen mayor contacto con la naturaleza, los que saben de herbolaria tal vez, podrían indicarnos alguna bonita ofrenda a un árbol, ¿ya? Mm. Exacto. Por Bueno, eso les vamos a pedir la colaboración. buena idea. Exacto. Ya, pero buena idea acercarse a un árbol. Ahora, no Sí. cualquier árbol, porque, por ejemplo, hay bosques, como por ejemplo en Japón, donde se suicida mucha gente. Entonces, Ah, hay unos bosques que están ¿no? cargados. Entonces, no es llegar y meterse a un bosque. Y por otra parte, hay que pedirle permiso a los seres elementales. ¿Ya? Otra cosa que yo vi en algunos documentales que hablaban de los druidas esta semana, es que los druidas pedían permiso a los seres elementales para llevar a cabo esto y también a los propios árboles, ¿ya? O sea, siempre el druida actuaba con mucho respeto hacia estas personas, ¿ya? Eso como un ritual muy bueno. Ritual de celebración de festivales celtas. Y aquí Yamilé me hablaba y me daba recomendaciones, me decía, participa en los festivales celtas como Imbolc, como Beltane, como Lughnasadh o La Samhain. Eso, Lughnasadh. Mm. Realiza rituales que honren los aspectos de la naturaleza y la espiritualidad asociadas con cada festival. Lo que sí yo estoy averiguando, estimada Eli, es Ujú. que estos rituales yo creo que han sido tergiversados por el Cabal, sobre todo el Samhain, que Ah, llegó a convertirse en Halloween. ya. Entonces, muestran, bueno, la iglesia siempre lo mostró como muy monstruoso, este Ujú. Halloween, que salían los espíritus y salían los zombies por las calles, entonces siempre mostró la iglesia como un rostro muy terrible de lo que era esta celebración, este festival celta de Samhain, que le cambiaron el nombre a Halloween. Mm. Entonces ya lo muestra como cosas demoníacas. Y de hecho, bueno, ahora la iglesia está un poco permisiva, por lo menos los sacerdotes acá locales, pero lo que es los pastores evangélicos, tú lo escuchas hablar sobre Halloween, dicen, no, no salgan, que los niños no se disfracen, porque son obras Mm. del demonio, etcétera. Entonces, bueno, sigue la Inquisición, pero de otra manera en la actualidad. Pero en su momento, todos estos rituales eran justamente por estas épocas del año que estábamos hablando, donde se abrían portales, como lo hablaba Benjamín, ¿ya? Entonces, por eso es que se hacían ciertos rituales. Miren, como por ejemplo, hay un ritual de bendición de agua. El agua tenía un significado especial en la cultura celta. Puedes recoger agua de un manantial, río o lago en un recipiente y bendecirla con palabras de gratitud y protección. Mira. Esta agua bendita puede utilizarse luego en otros rituales para limpiar y purificar espacios. Si yo lo analizo con mis ojos actuales y con mi corazón, puedo decir que este ritual, pero es realmente muy bueno. ¿Por qué? Porque incluso se han hecho investigaciones científicas respecto al agua, que
tú cuando le hablas al agua, el agua cambia su composición a nivel geométrico. Entonces, si tú, por ejemplo, pescas un frasco con agua y a ese frasco tú le escribes, ni siquiera le hablas, le escribes un adjetivo, esa agua va a tener unos procesos químicos que la van a volver buena o mala. Por ejemplo, si tú a ese frasco le escribes un mensaje y le pones feo, horrible, estúpido, esa agua va a ser mala, no te la recomiendo beber, ¿ya? Pero si tú a esa misma agua le dices bonita, simpática, o le das las gracias, por ejemplo, va a ser una agua muy poderosa y te va a beneficiar harto. Eso lo han hecho en un experimento científico y realmente es así. Nosotros estamos compuestos en nuestros cuerpos en su mayoría por agua, 90 y tanto por ciento, o quizás 98% pura agua, ¿me entiendes? Entonces, cuando a nosotros nos dicen cosas hirientes, se nos queda grabado en nuestras células y nos las llegamos a creer, ¿ya? Es por esa razón, porque tenemos almacenado, entonces se nos queda la vibración ahí en nuestras moléculas que están repletas de agua. Entonces, si tú tratas a una persona con cariño que está compuesta con agua, esa persona le va a ir muy bien en la vida. Por eso que hay que tener mucho cuidado con las palabras y también con los pensamientos. Entonces, cuando tú acudes a fuentes de agua y vas con una energía bonita, muy probablemente a ti también te reciba esa agua con energía bonita, te purifique y aparte te lleve como a unos niveles insospechados de gran energía, donde tú puedas manifestar grandes cosas. Entonces, el concepto de agua bendita, que lo ha tergiversado el cabal, que solamente, por ejemplo, el cura te echa agua bendita, ¿cierto? O le echaba agua bendita a los vampiros y los vampiros se derretían. Bueno, quizás que te echa. quizás que te echaban. Entonces, no, el agua bendita es la carga. Es la carga, es como tú lo configuras al agua, ¿ya? Entonces, y es mejor aún si viene de una fuente de la naturaleza, ¿ya? Porque ya sabemos todas las cosas que le echan al agua acá, imagínense. Y ni siquiera el agua embotellada la podemos santificar porque hasta el agua embotellada le echan cosas. Entonces, quizás lo único bueno, amigos, es tomar agua de vertiente. Yo cuando era pequeño bebía agua de vertiente. Claro, me dolían las manos porque eran agua muy helada, pero era muy sabrosa. Pero muy sabrosa. Cierto, o sea, yo tenía las mismas reacciones de Robert que decía, qué bueno es el agua de Finlandia. Bueno, lo mismo me pasaba a mí con el agua de Chile, acá de la vertiente. Así que, amigo Robert, aquí tenemos un agua muy sabrosa, agua de vertiente, muy natural, muy buena, pero hay que buscar esas vertientes. Y yo, ¿saben qué? Cuando yo era niño y visitaba la quebrada, acá en el Cerro Playa Ancha de Valparaíso, donde yo vivía antes, y encontraba esta vertiente escondida, yo lo encontraba pero tan mágico que brotara agua de la tierra y que fuera bebestible y tenía un sabor muy distinto al agua tradicional, era mucho más pura, mucho más sana, era sabrosa el agua. Y yo dije, ¡ay, qué mágico que brote el agua de la tierra! No lo podía creer como niño, yo lo encontraba como algo tan mágico. Y imagínense, este ritual de bendición del agua. Así es que, si yo tuviera que ponerle un sello a esto, yo le pondría el sello de Merlín de aprobado. Le pongo M de aprobado a este ritual de bendición del agua. M de Merlín. Bueno. Vitoto, disculpa, pegué en el chat un enlace a un video de Masaru Emoto, que era el japonés que explica todo este tema de cómo cargar el agua. Piensen que el agua es un superconductor, finalmente, tanto como el cobre, como el oro o como el grafeno. Muchas gracias, estimado Benjamín. Totalmente atingente a lo que estábamos hablando. Así que muy bien, ahí nos estamos complementando. Muchas gracias. Bueno, sigamos con la magia celta. Esta vez ya no me puse a hablar con Yamilé. Le dije, ya Yamilé, ándate a descansar, está muy cansada, muchas gracias. Yo sigo conversando ahora con adublin.com, que fue una página que, miren, llegué por estas casualidades de la vida. Ustedes saben que no existen las casualidades, que yo andaba buscando imágenes para poner estas diapositivas y encontré una imagen que me llamó la atención y esa imagen me llevaba a un sitio web que me hablaba de la magia celta. Así es que empecé a leer ese artículo. Y entre esos banners medio raros que existen por ahí, lo aparté y leí esto. Y bueno, este sitio me dice, la magia celta data de unos 1400 años antes de Cristo. Bueno, pongámosle bastante miles de años más.
Claro. y proviene de países de Europa como Irlanda e Inglaterra. Hasta el día de hoy, esta cultura de hechizos tiene peso y valor. La magia celta nace y se origina en los pueblos de Inglaterra e Irlanda, donde hace miles de años se empezó a practicar de manera continua. Y miren, me vuelve a hablar de los elementos, pero le agregan uno más. Los 5 elementos básicos que la conforman son fuego, tierra, aire, espíritu y agua. Y ahí podemos ver los símbolos, estimados amigos. Buenísimo. Ahí vemos un Quinto pentagrama. elemento. Exacto, eso te iba a decir Benjamín, ya voy a hablar de eso. Pero pongámosle la atención entonces a estos triángulos. Tenemos un triángulo que apunta hacia arriba, pero con una franjita, ¿cierto? Eso es el aire. Luego tenemos el triángulo apuntando hacia abajo sin nada, eso es el agua. Mientras que hay un triángulo apuntando hacia abajo, pero con una franjita, la tierra. Y el triángulo sin nada, pero apuntando hacia arriba, es el fuego, como si fuera una llama. ¿Y saben qué me recuerdan el símbolo, por ejemplo, de la tierra? A un símbolo que se utilizó en la serie 1899. Véanla, está disponible en Netflix. Ay, no la he visto. Sobre unas curiosas desapariciones que es como similar un poquito a lo que fue el Titanic, pero con mucho, mucho misterio. Entonces, utilizan mucho el símbolo de la tierra en esa serie, como que aparece en varias escenas. Pero bueno, es como para un gran análisis para los que han visto esa serie. Y arriba tenemos el espíritu, que es un círculo, como si fuera una esfera. Y como decía el Benja, ahí está el quinto elemento, donde vimos la película también con sí. Mila Jovovich. Oye, la Mila, entre paréntesis, ¿se han fijado todas las películas de la Mila Jovovich? Eso te iba a decir. Tienen un tema, no sé, para mí esa mujer no es de acá. Yo la sigo en Instagram. Es ucraniana. Y Sí, la Mila Jovovich actuó, hizo el personaje de Juana de Arco. Juana de Arco, Resident Evil, Quinto Elemento. El Quinto Elemento. La Laguna Azul. También, pues también. Sí, la antigua estaba niñita. Exacto. Entonces, bueno, esta actriz nos lleva a esta película, El Quinto Elemento, que hablaba de que era como el amor, el corazón, pero en realidad el espíritu. Y me acuerdo de una serie animada que daban antes, que se llamaba El Capitán Planeta. Sí, donde bueno, había representantes de todos los continentes. Uno era de Asia, otro de América. Planeta. Exacto, Benjamín. Esa era la canción. Tenían un anillo. Y tenían anillos como si fueran los anillos únicos, y los anillos como que potenciaban su poder mágico. Entonces uno representaba el aire, me parece que el aire era la chica de la Unión Soviética. Sí, y curioso porque además tenían un tipo étnico diferente, cada uno. Sí. Y el chico que representaba Oceanía, miren, Oceanía, quizás como alguien que derivó de Lemuria, era quien representaba el corazón. Bueno, y yo me acuerdo cuando era niño, nos echábamos chistes entre nosotros para ver quién era cada personaje. Entonces, yo soy el aire, no, yo soy el fuego, yo soy el agua. Y el otro decía, yo soy el corazón, mira que corazón no va. Y se burlaban del tema del corazón. Claro, era el más importante. La lleva. Pero claro, ahí en la serie mostraban como que los otros hacían como algo más que llamaba más la atención por los poderes, como que te hacían un huracán, te hacían un ¿cómo se llama? Un oleaje, un maremoto, etcétera. Una chinita era la del agua. Exacto, la chinita era la del agua. Y yo creo que eso también dio pie a los Power Rangers. Mira con el análisis que estamos haciendo. Claro. Y hacían, cuando juntaban los poderes aparecía el Capitán Planeta. Exacto. Entonces, cuando se unían todos, aparecía el Capitán Planeta, que era el egregor, de cómo ese egregor ayuda a todo el planeta. Entonces, imagínate, esto está sacado, y ahora estoy sacando las conclusiones de que está sacado de la magia celta. ¡Charán! Así que ya sabemos que todos los elementos son necesarios para crear esta magia. Prosigo. Era un paréntesis nomás. Pero dígame, estimado Benja. Okay. No, estaba pensando, ¿podría ser que se considere ese quinto elemento o espíritu como el éter? Que es un elemento que nosotros no se nos... ya, estoy haciendo spoiler, me callo.
No, sí, es verdad. Éter, espíritu, como quieras llamarle, porque, claro, los otros elementos son como los elementos tangibles, ¿ya? Claro, Que claro. los puedes percibir con tus 5 sentidos, pero el espíritu no, lo siente en el corazón. Corazón. ¿Entiendes? Ah, Yes. Bueno, sigamos con esto porque si no vamos a estar hablando de otro programa especial sobre los 5 elementos. Tenemos como para programas especiales como para 500 años más. Pero bueno, sigamos. Los celtas tenían y tienen como característica un respeto supremo por la naturaleza, por el planeta y todo lo que lo conforma. ¿Ven? Por eso que dio pie al Capitán Planeta. Bueno, son fervientes creyentes de los remedios naturales que ponen de plantas. Se dice que hay dioses con nombres celtas que se comunican con aquella persona que practican la magia celta. ¿Ya? Como que se podrían invocar a estos dioses. Pero veamos algunos de estos rituales. Mira, el ejemplo que me daba esta página es ayudar a alguien en la distancia. Aquí un tip. Si no está cerca de ti físicamente, de igual manera se puede ayudar por medio de la magia celta y debes hacerlo de la siguiente manera. Trasladarte de forma mental al sitio o lugar donde está esa persona. Aconséjala y apóyala en ese momento. Imagínala dentro o envuelta en una aureola. De este modo se protegerá de todo peligro o mal. ¿Ya? Entonces ahí tú le brindas esa protección. Entonces, como ven, no es algo como invasivo del todo, porque tú vas hacia el lugar y conversas con la persona, ¿ya? Pero lo tienes que tener en tu mente, ¿ya? Y no estás haciendo pócimas raras ni nada por el estilo, simplemente te estás proyectando y te están aconsejando a utilizar tu capacidad de transportarse a cualquier lugar. Muy importante. Por eso que yo lo quise destacar. Miren, adquirir las fuerzas del dragón. Si quieres ser fuerte mentalmente, este hechizo es el mejor. Los antiguos celtas creían que las montañas grandes e imponentes te proporcionaban la fuerza del dragón. Me estoy acordando de Chirio de los Caballeros del Zodiaco. La fuerza del dragón, que él decía. O la cólera del dragón, creo que era la cólera del dragón. Bueno, así que busca un sitio así. Es decir, una montaña grande. Como, bueno, puede ser un cerro más bajito como el cerro de las Mercachas de Benjamín. Sí, puede Hoy ser. sí. Pero elijan un buen cerro, estimados amigos. Luego de eso, quítate el calzado en el sitio, como yo se los había dicho, porque tienen que hacer tierra. Ajá. Y cierra los ojos. Imagina que toda su fuerza, o sea, que toda la fuerza de la montaña y majestuosidad se pega a ti. Tienes todo el poder de Grayskull, estimados amigos, como He-Man. ¿Ya? Siente cómo la energía recorre tu cuerpo, desde tus pies a la cabeza, como diría Maná. Cuando sientas la energía en tu cuerpo, debes danzar para honrar al animal que te dio esa energía. ¿Ya? Así es que, y eso está relacionado con el baile, con la danza. Por eso que bailaban las chicas celtas. Era para rendirle un homenaje al animal que te brindó esa energía, porque ellas decían que esa fuerza que te vino como entre comillas de la nada, te la proporcionó un ser poderoso. Entonces le dabas las gracias de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, y por eso que tenían que estar descalzas. Por eso que cuando veíamos a esas mujeres bailando, hacían eso, ¿ya? Y yo creo que hasta puede ser, anda a saber tú. Más comunión con la naturaleza. Más comunión. Claro. Bueno, si es de invierno, no creo que hayan ido desnudas. Habrán agarrado un resfriado. Pero bueno, lo importante son los pies descalzos, como diría nuestra amiga Shakira. Eso. ¿Ya? Para hacer conexión con tierra y para tener la energía poderosa. ¿Ya? Y esto da pie para pensar que las danzas, que incluso podemos ver estas danzas celtas actuales, en donde empiezan a zapatear, ¿cierto? Como una energía bien bonita, es para dar gracias a la Madre Tierra. Hechizos para viajar en el tiempo. Y aquí llegamos a mi especialidad de la casa.
Me gusta, me gusta. Para viajar y situarte mentalmente en una época que quieres, solo necesitas estar en un sitio tranquilo. Acuéstate en la tierra de ese lugar y visualízalo. Paréntesis. La parte de mi infancia que yo lo pasé mejor siempre fue la naturaleza. Así como haciendo introspección personal, ¿cuáles fueron los instantes de felicidad más grandes en mi vida? Han sido cuando he visitado la naturaleza. Las quebradas, por ejemplo, en Playa Ancha, o también los acantilados también. El campo también. ¿Ya? Y ¿saben qué? Yo me acuerdo que cuando era niño me acostaba de espalda en una piedra grande, de estas piedras que están en los acantilados como sobrevivientes del diluvio. Entonces, piedras milenarias. Entonces yo me acostaba y sentía como una energía muy bonita y miraba las nubes, cómo avanzaban hacia arriba, así pasaban por encima mío. Y yo tenía pero una tranquilidad enorme. Entonces me aportó mucha alegría estar ahí recostado en la tierra, pero no, ni siquiera en la tierra, era en una roca. Entonces yo encuentro que este consejo es muy sabio, es muy bonito, cópienlo. Acuéstense en la tierra de ese lugar y visualízalo. Este lugar que tú quieres visitar. Y más que el lugar, la época que quieres visitar. Imagina un velo transparente sobre la persona que está en ese tiempo, ahí donde te quieres trasladar. Camina hasta ahí, desgarra el mismo y sigue de largo. En tus sueños te será revelado lo que buscabas en esa época y serán respondidas tus preguntas. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer como el trabajo mental y después te pueden ser revelados en sueños. Ese viaje, porque recordemos que los sueños es el astral, entonces en el astral puede hacer cualquier cosa y como puede hacer cualquier cosa te puede sintonizar con cualquier lugar y época. Así es que puedes viajar en el astral porque cambias las partículas, cambias tu manifestación. Y esto, ¿saben por qué se los digo? Porque tuve un sueño. I have a dream. Oh, yes. Una de las pocas cosas que sé decir en inglés, aparte de oh my gosh, como diría la Elisa. The window. Hello, open the window. Eso. Y como sé tantas cosas, después me voy a Open English y pierdo mi dinero. Pero bueno, sigamos. ¿Qué le estaba contando? Que tuve un sueño hace poco, en el cual yo aparecía en mi cerro, Playa Ancha de Valparaíso, pero era en la época donde no había casas. No había ninguna casa. Y uno dice, bueno, si no hay casa y yo reconozco este lugar, ¿en qué época estoy? Y claro, uno tendería a pensar que sería como la naturaleza que vemos en la actualidad y en, no sé, pues los patios de las casas, en el cerro, porque algo de cerro queda. Claro, y eso algo de cerro que queda son pastizales, son arbustos, algunos cactus más pequeños y sobre todo árboles importados de otras partes como lo son los pinos y sobre todo eucaliptos, que acá en la zona central, pero son muchísimos. Un desastre. Y lo que yo no sabía hasta no hace mucho era que los eucaliptos eran importados y que fue una política de Estado, amigos. Una política del Estado de Chile, el plantar eucaliptos por todas partes. Ustedes pueden ver, pero kilómetros del centro de Chile de eucaliptos. Y esos son de Australia. Entonces, lo que te genera el eucalipto es que son monotemáticos, no logran hacer una unión con los otros arbustos o plantas que hay en la zona. Entonces, como que no hacen comunión con ellos y se quedan con el agua, los eucaliptos, chupan un montón de agua. Lo mismo que los pinos más encima te queman la tierra. Entonces, eso, la acidifican. Entonces, lo que hace, cuando tú quieres tener, por ejemplo, comillas, bosques, que no son bosques, son plantaciones de pinos o de eucaliptos, son solamente de esa especie en particular. ¿Ya? No pueden convivir con otras especies. Por eso que los cerros actuales del centro de Chile, esos que vemos que supuestamente son como del estado de Chile, bueno, hay muchos que son de privados. Hoy
actualmente, están repletos de eucaliptos. Y uno, como niño, siempre ha pensado, oye, pero siempre han habido eucaliptos acá que son autóctonos. No, no son autóctonos. Eso yo lo supe hace muy poco por ingenieros medioambientales, amigos míos de aquella época. Entonces me dijeron, no, son importados, esas son plantaciones. No es correcto hablar de bosques de eucaliptos en el centro de Chile porque son importados. Entonces yo me había quedado con eso y me sorprendí en mi sueño porque no vi ningún eucalipto, no vi ningún pino. En su lugar, ¿saben lo que había, estimados amigos? Habían palmas chilenas. Los amigos de otros países conocen las palmeras, muy típicas del trópico, ¿cierto? Cuando uno piensa en una playa paradisiaca, playas de arenas blancas, el mar azul transparente y sus palmeras, ¿cierto? Ideal, así como que todo el mundo quiere estar ahí, como en las playas de Temer o en las playas de Venus, por llevarlo a un tema de la divulgación. El punto es que hay palmas que son parientes, pero son más pequeñitos que están acá en Chile. Son endémicos de acá. O sea, yo sé que hay palmas en otras partes, pero hay unas palmas que son específicas de Chile, como una especie específica de Chile, endémica de Chile, de la zona central. Y actualmente solamente está en algunos parques nacionales, muy poquitos de la zona central de Chile, y en su mayoría están en cautiverio, en jardines, en haciendas, porque ahora se les considera un símbolo de estatus. Por ejemplo, no hay finca, no hay hacienda que no tenga palmas. ¿Me entienden? Entonces, tú verla en áreas silvestres es súper raro. Son áreas muy específicas. Y en mi cerro Playa Ancha no hay ninguna así silvestre, solamente en casas particulares. ¿Ya? Entonces, verlo ahí y en tan gran cantidad por todas partes, a mí se me aceleró el corazón porque dije, oh, yo siempre supe que estaba lleno de palmas antes. Y cuando el sueño me reveló que yo estaba en el siglo XIX porque vi pasar un tranvía típico del siglo XIX y gente con la ropa del siglo XIX, pero yo lo vi como un contexto que me quiso dar mi sueño, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que yo, antes de dormir, me propuse obtener una capacidad que yo tenía antes, quizás de aquella época, que yo podía, bueno, en mi otra vida, viajar en el tiempo. No eran solamente visiones, como nos hace creer el cabal, así como que la gente, así, los magos, los druidas, las brujas, tenían visiones, ¿cierto? No. Uno puede trasladarse hasta el lugar que quiere. Claro, es más común en el mundo, comillas, de los sueños, porque tú te trasladas con tu corazón, le das fuerza a lo que tienes en mente y te cargas tus moléculas y te vas a ese lugar. Entonces, yo creo que los grandes druidas podían efectivamente viajar en el tiempo. ¿Ya? Más que tener visiones, se trasladaban con patitas y todo a otros lugares. Por eso que sabían tanto. Y eran muy respetados en aquella época. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a mí me llegó al corazón. Ahora, como Vitotos, yo sé que puedo hacerlo, pero por lo menos en sueños. Así es que espero tener un sueño tan bonito como el que me encontré yo, de encontrar palmas por doquier, por donde yo mirara. Y esas palmas, porque me puse a investigar durante la semana, estaban incluso, llevan en la Tierra como más de 100 millones de años. Y si los científicos del cabal te dicen que tiene más de 100 millones de años es porque siempre han estado acá. ¿Me entiendes? Entonces, son plantas realmente muy bonitas. Y digo que son plantas porque son plantas, no son árboles. Pertenecen a la familia de las plantas, las palmas. ¿Ya? Y que están en peligro de extinción porque la gente le quita los coquitos. Y se los come, que son muy sabrosos, los venden. En la bolsita. Los venden en bolsitas, pero esa es la reproducción que tiene el árbol. Claro. Y aparte la miel de palma. Eso, sí, mira, te voy a hablar de eso. Aparte de los coquitos, la gente lo ha puesto en peligro de extinción porque cuando están como plantas chiquititas, se los comen, ¿sabes qué se los comen? Las vacas y los conejos, especies importadas por los españoles que trajeron acá esos animales y eso les comen la raíz, entonces no logran crecer.
Los conejos, como son grandes, pueden comer esas hojas que están un poco más arriba. Acá en Chile hay unos roedores, parientes del conejo, que son más pequeñitos, tienen un nombre, se me olvidó el nombre, pero es un ratoncito, y ese ratoncito no alcanza a comerse esa hoja, ¿ya? Y lo que hace ese ratoncito es llevarse los coquitos, se los lleva a su madriguera, pero no se los come todos. Entonces, por eso que esos coquitos dan lugar a una nueva palma en la punta del cerro. Entonces, por eso que vemos palmas por todas partes, los valles y hasta la punta de los cerros, porque son esos roedores que se las llevan. O sea, es un amigo de las palmas, no es un enemigo. Enemigo ahora es el conejo, aparte del hombre. ¿Me entienden? Entonces, también vi dentro de la semana que hay un proyecto que se llama Parque Cocalán, se me olvidó el nombre, un nombre mapuche, cuyas dueñas notaron que se puede plantar las palmas, pero a nivel industrial, pero sin que éstas tengan que ser sacrificadas, comillas. Entonces, lo que hacen ellos, estimado Benjamín, hacen miel de palma, pero con un tratamiento especial. Le hacen como unas rajaduras a la palma, por donde sale la miel, pero solamente unas pequeñas rajaduras porque tienen la capacidad, las palmas, de regenerarse. Al igual que nuestra piel, lo que estábamos contando en este programa. Entonces, ellas respetan el tiempo en que se tarda la palma en recuperarse, ¿ya? Entonces, ellas partieron hace poco, y digo ellas porque son mujeres, una mamá con su hija, respetan el tiempo en que se recupera la palma y tienen un montón de palmas plantadas, y las plantaron hace poco cuando eran chiquititos, ahora están las palmas bien grandes, y uno ve imágenes con dron y es realmente un paraíso. Así es que se me olvidó, voy a poner el enlace en la semana para este video para que ustedes vean cómo es el tratamiento en este parque privado que hace miel de palma, y también cómo se conserva la palma en el Parque Nacional La Campana, que es de la región de Valparaíso, la región que comparto con Benjamín. Sí, es cerquita de acá, un parque precioso, está el parque ahí para subir al cerro y toda esta plantación de palmas, que es un paseo espectacular. ¿Y saben lo que decía el jefe de la CONAF, que habló en este documental? Que la palma podía unirse a otras plantas y hacían como todo un ecosistema, se podían comunicar. Claro. Por ejemplo, lo que tenía otro árbol le daba a la palma lo que la palma no tenía. Entonces, como que le daban los nutrientes el uno al otro, se comunicaban por debajo, por la parte de las raíces. Entonces, eso te habla de que la naturaleza, el ecosistema es bastante sabio. Y nosotros no somos los sabios porque estamos poniendo especies que son de otros lugares, lo estamos poniendo acá, acabando con todo el ecosistema que ha tardado cientos de años. Entonces, estas personas que son los jardineros que nosotros conocemos gracias a la divulgación tahitiana, los zeta retículas son inteligentes porque saben cómo se van a llevar los seres. ¿Me entienden? Este se va a llevar bien con este se va a llevar bien con este otro, pero no se va a llevar bien con este otro. Entonces, por eso que es importante reconocer las especies endémicas de un lugar. Es súper importante. Y esto lo sabían los celtas. Por eso es que se le rendía culto, se le pedía permiso a los seres elementales. Y a mí me llegó esto al corazón, porque si hay algo que a mí me hace feliz, es la naturaleza, pero es la verdadera naturaleza, la endémica. No aquí la importada. No la importada. Es un consejo de un humano que algo recuerda de ser druida. Y ya para terminar, algunos símbolos de magia céltica para repasar. Ahí tenemos el pentagrama celta, que lamentablemente el Vaticano lo ha puesto como diabólico, porque lo pone al revés, y que la magia, que la ouija, que no sé qué cosa. Pero el pentagrama celta hace alusión a los 5 elementos que acabamos de repasar. Entonces, este símbolo representa la espiritualidad. Cada esquina representa los elementos más preciados de la naturaleza, como la agua, fuego, aire y tierra, ¿ya? Y espíritu, como lo vimos. Entonces, cuando tú haces un ritual con los elementos, por eso que está presente el pentagrama. Triqueta celta proporciona protección y el amor, ¿ya? Muy sabio. Y ¿sabes lo que estuve viendo en internet? Que el original es esto mismo, pero sin el círculo. El círculo fue añadido después por los descubridores católicos. Esa fue inserción del cabal. Les pusieron un círculo a esa imagen porque al fin...
¿Sabe por qué? Porque el Cabal buscaba afianzarse en estos lugares conquistados que eran Irlanda. Entonces, ellos vieron que estas tres subconjuntos, como les llamo yo, pueden representar la Santa Trinidad. Entonces, por eso le pusieron el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Entonces, querían homologar las religiones y todo eso, ¿ya? Pero la triqueta celta, la original, es sin el círculo, ¿ya? Eso yo quería hacer la aclaración porque es difícil encontrar esto en internet sin el círculo. Permite un paréntesis a propósito de esa adaptación de las culturas. Quería contar cortito acerca de, por ejemplo, los pueblos originarios de los lugares después de ser invadidos. Cuando se les impone una religión, suelen representar a través de la misma religión a las cosas que adoraban ellos antes. Por ejemplo, en las culturas andinas se venera a la Pachamama. Cuando llega el Cabal, siempre digo el Cabal, no los españoles, los reyes católicos, e imponen la religión acá, la gente pasa a seguir adorando esta Pachamama, digamos, a la Madre Tierra, a través de la Virgen. Entonces, por ejemplo, los bailes chinos se llaman bailes chinos porque los chinos se refieren a los sirvientes de la Madre, los sirvientes de la Virgen. Entonces, es una forma que tienen los pueblos originarios de seguir, digamos, rindiendo culto a sus creencias personales, pero escondidas en el catolicismo. Entonces, esto que estás contando me hace mucho sentido porque si bien acá en Latinoamérica pasó con el Vaticano que llegó a invadir acá, en Europa pasó lo mismo, porque los celtas serían como los pueblos originarios de Europa. Eso. Exacto, Benjamín. Muchas gracias por la aclaración. Y con respecto a los bailes chinos, para los amigos extranjeros, son bailes que realizan las etnias de la región entre el norte de Chile, el suroeste de Bolivia y el sur del Perú, conocidos como los Aymara, los Quechua. Para que ustedes hagan vista, pueden ahí poner bailes chinos y van a encontrar que son bailes religiosos en honor a la Virgen. Por ejemplo, acá en Chile tenemos en honor a la Virgen de la Tirana, que es una localidad del desierto de Chile. ¿Ya? Yo voy a dejar unos enlaces en la caja de comentarios mientras tanto. Muchas gracias, Benjamín. Tenemos el huibre. Miren esas serpientes que están ahí comiéndose la cola. Qué lindo. Este representa el amor, protección y sabiduría, ¿ya? Hay mucha gente que compra estos tipos de símbolos, se los ponen como tatuaje, los tienen como ornamentación, etc. Y yo veo en este símbolo como una variante del Ouroboros, que es la serpiente comiéndose su propia cola, que representa el infinito. Y si ustedes visualizan el infinito, es una retroalimentación. Entonces, es la energía constante, la que nunca se acaba. Por ejemplo, un ejemplo de infinito es la combinación de un sol con su agujero negro. Ambos son esferas que se retroalimentan la una a la otra. Lo que entra en un agujero negro sale por el sol. Lo que entra por el sol sale por el agujero negro hacia otro sol. ¿Me entienden? Entonces se forma un 8. Entonces eso se retroalimenta y es energía de punto cero. ¿Ya? Y por eso que cuando tú hablas de infinito, del éter, utilizas ese tipo de símbolos, del Ouroboros y también acá del huibre, ¿ya? Árbol de la vida, representación de la interconexión que existe entre el mundo y todo lo que en él habita, ¿ya? Yo lo veo como lo que es arriba es abajo. Ambos están buscando sus propios nutrientes. Por una parte, las ramas buscando el sol para la fotosíntesis y las raíces, el agua. Tan necesario también, ¿ya? Entonces, esto yo lo veo como algo muy natural y las raíces nos llevan a unirnos con los otros seres que cohabitan con nosotros en el mismo planeta, mientras que las ramas te pueden hablar de la conexión contigo mismo, con el éter. O sea, es un símbolo realmente muy bonito y que es ancestral, y lo tenían los celtas también, y yo creo que está, y me parece que está presente en muchas culturas. Triskel celta representa las sensaciones, sentidos, razón, conciencia y desarrollo del alma. Y siendo sincero, amigos míos, de todos los símbolos que estamos viendo acá, este en particular yo lo dibujaba sin saber, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho. Cuando los profesores se ponían a hablar cosas aburridas,
y yo estaba ahí con el cuaderno, pescaba un lápiz. Claro, es muy típico que los niños se ponen a dibujar cualquier tontera. Sí. Pues ¿sabes lo que dibujaba yo? Era eso, el trisquel. Wow. Lo dibujaba así como a los costados de una hoja, como una parte de ornamentación, como dándole un marco referencial al cuaderno. Entonces yo le hacía eso con esa colita de chancho, como le llamo yo. Pero en realidad Claro. si ustedes lo visualizan, son espirales, son entradas a diferentes dimensiones. Entonces también Te por ahí... marea incluso, Sí, sí, te sí. hipnotiza un poco. Sobre ¿Te todo si mueves hipnotiza? si mueves la cabeza, Sí. te hipnotiza. Sí, Oh, no. como que- Entonces, eso también, por ejemplo, cuando se representaban los guerreros celtas como que se pintaban el trisquel en las mejillas. Así hermoso. lo pueden ver. Y miren, instrumentos para la magia celta, estos son, pero infaltables. Aquellos objetos que son utilizados en la realización de la magia céltica son imprescindibles y esenciales en la práctica. Estos objetos facilitan el entrar en contacto con el subconsciente para poder la magia que quieres o que necesitas en el momento. Y ahí estamos viendo los elementos. Por una parte, la chiquilla buena moza que vemos en pantalla tiene una diadema, ¿ya? Que es lo que se pone ahí de flores, en la frente. Y tenemos las velas, ¿cierto? Para entrar en contacto con el elemento fuego. Tenemos las piedras, que quizás podrían representar la tierra. Tenemos el elemento agua con el caldero. El aire, quizás lo podemos tener en el altar mismo, que ese, entre paréntesis, es un altar celta. Tenemos las varitas, tenemos una daga, tenemos una espada de mago y también tenemos el báculo. O sea, todos esos elementos para traer la magia y las hierbas. Ah, y bueno, el caldero, el mismo que mostraba el Benjamín con la bruja de De las brujas. vascas. Imagínate, esto también estaba en la cultura celta, así que, y bueno, y ya sabemos por la semana pasada, por lo que conversamos la semana pasada, que tuvo una correlación muy fuerte entre el País Vasco con el mundo celta, que en realidad el mundo celta estaba por toda Europa, involucraba no solamente las islas británicas actuales, sino también el norte de España, donde está el País Vasco, involucraba a Francia a través de las Galias, involucraba incluso el mar Mediterráneo, hasta Grecia llegaron hasta Turquía. De hecho, fueron los grandes rivales de las potencias de aquella época, que eran, por ejemplo, la cultura minoica, la cultura micénica en su momento, de Egipto, de Roma. Los grandes rivales eran los celtas. ¿Ya? Después llegaron los bárbaros, entre comillas, y los bárbaros, ¿saben de dónde venían? De Tartaria. Así es que... Pero los celtas eran los habitantes originales de Europa, lo que conocemos hoy como Europa Occidental. Eran las tribus, como decía el Benjamín. Así es que eso era lo que yo les quería manifestar, pues, estimados chiquillos y chiquillas. Oh, fantástico. Espero que les haya gustado. Me gustó porque da una idea de más o menos cómo era específicamente si te muestran los signos, ¿no? Eso. Signos, las herramientas para usar, que uno las conoce, pero uno como que no está segura si realmente lo usaban, no lo usaban, será, no será. Pero creo que cuando uno entra a ese oficio, uno empieza a ver la necesidad de todas esas herramientas, ¿no? De cómo te ayudan para hacer para manejar la energía. Realmente esas cosas te ayudan a manejar la energía y a enfocarte, ¿no? Yo creo que más que nada se usará para enfocarse los símbolos y las herramientas. Claro, para porque reforzar. ¿No? para reforzar, porque cada símbolo, por ejemplo, representa un elemento distinto. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres algo concreto, ves el elemento tierra, ¿cierto? Si quieres entrar en el corazón de una persona, en el alma de una persona, necesitas el fuego. Y ahí tienen importancia las velas, por ejemplo. Si quieres la parte de las emociones, el agua, utiliza el caldero y ahí están las pócimas, ¿cierto? En el caldero. O sea, todo tiene su razón de ser. Y quizá el aire puede estar relacionado con las varitas, ¿me entienden? Con O el con el éter. báculo, con el éter, ¿ya?
Entonces, ¿qué es el cambiar de frecuencia? Entonces, todo tiene su razón de ser según lo que tú quieras manifestar. Es como el mundo de las piedras, por ejemplo. Aquí tengo un lápiz lazuli para entrar en más armonía con el espíritu, ¿cierto? Tengo este potenciador natural, que es un cuarzo. Tengo la orgonita a través de una pirámide, ¿cierto? Para hacerle frente al Wi-Fi. Mira, Benjamín. Mira, oh, wow. Ahí con su cuarzo. Y si es que yo quiero sanar a alguien, tengo a mi péndulo de ojo de tigre, ¿ya? Que es muy bueno con la energía. Entonces, y esto yo, más que, no es magia. ¿En qué sentido? Esto es ciencia. Porque, por ejemplo, yo lo he probado conmigo mismo, con otras personas. Si a una persona le duele la pierna, yo poniéndole el péndulo encima, el péndulo me va a girar solo, va a captar la energía de esa persona, me va a hacer un tirón, y luego de un tiempo de estar girando el péndulo, finalmente el péndulo va a estar bajando su nivel, y la persona se va a sentir aliviada. Pero te lo doy, pero firmado, porque es lo que hago siempre, ¿me entiendes? Entonces, no es algo mágico, es ciencia, pero la gente, los del cabal, te muestran todo esto como si fuera algo mágico, producto de, no sé, pues de la inventiva de la gente, de la comunión con el diablo, todas esas cosas, y no, son ciencia pura y dura, que es cómo tú te conectas con el éter, con la fuerza. Por eso que me gusta tanto Star Wars, estimada Elizabeth, porque es una de las pocas películas y series que te hacen mucho hincapié en tu conexión con el todo, con el universo. Entonces se dice en las mismas series y películas que toda persona, incluso hasta las piedras, tienen conexión con la fuerza. Y por eso que, por ejemplo, dentro de las críticas que se hacían a las nuevas sagas de la película era que, ¿cómo una chica que no está entrenada en el uso de la fuerza puede ser una protagonista y puede tener tanto poder? ¿Cierto? Fue una de las críticas. Pero ¿quién te crees tú para decir que una persona no tiene fuerza si al final la fuerza está presente en cada uno de los organismos? Entonces, si tú conectas con la fuerza, puedes hacer cualquier cosa. Es lo mismo que nos pasa a nosotros como semillas estelares. Nosotros somos la fuerza, somos el éter, somos la fuente, somos capaces de crear. Entonces, muchos de estos hechizos que hemos revisado el día de hoy se pueden concretar si tú les das la fuerza necesaria. ¿Con qué? Con tu corazón, con tus sentimientos. Tienes el diseño, pero tú le das la fuerza. Entonces, estos hechizos le dan la fuerza. Cuando tú escribes algo, por ejemplo, hoy voy a ganar mucho dinero, lo escribes, pero si no les das importancia, no vas a ganar mucho dinero. Pero si tú miras esa hoja y ese escrito que dice, yo hoy día voy a ganar mucho dinero, te va a llegar ese dinero. Hace muy poco lo comprobé. Estaba yo caminando en la calle cuando decía, hoy ando con un billete de 2.000 pesos, 2 euros. Y necesitaba un billete de 1.000 pesos para pagarle al chofer de la micro. Dije, ya, bueno, ahí me va a dar vuelto. Pero había estado pensando en eso, de tener 1.000 pesos. Y me subo a la micro, y pasan unos minutos y se baja el joven que estaba al lado mío. O sea, no se baja, sino que se pone frente a la puerta para bajarse. Mira al costado y se le había quedado un billete de 1.000 pesos. O sea, yo manifesté esos 1.000 pesos, pero dije, a este cabro que está estudiando lo necesita más que yo. Así que, oye, se te quedó un billete de 1.000. Gracias. Y se fue. Pero ¿a qué voy yo? Que uno manifiesta. Ahora, uno bajo su criterio va a ver qué hace después con esa manifestación. Yo decidí devolvérsela al dueño, ¿me entienden? Pero en el fondo a lo que voy yo es que uno cuando piensa en algo, lo piensa de verdad con fuerza, lo va a manifestar. No es magia, es manifestación, es ciencia pura y dura. Y eso es lo que nos quieren hacer creer que es un mito, que es una fantasía. Y voy a terminar con algo que yo vi en el mundo del fútbol. ¿Y saben qué? Es de un futbolista de apellido Mitoma. Mira, Mitoma. Un futbolista japonés. ¿Y saben qué? Este futbolista japonés, que es volante, medio delantero, media punta, es una cosa media rara porque él no se define, es un rebelde. Él es muy bueno jugando la pelota. Juega en un club inglés llamado Brighton. No voy a decir el nombre entero porque me va a estar corrigiendo la Elizabeth. Ya, pero es un nombre largo. Ustedes lo buscan como Brighton, como la gaviota de Brighton. Brighton, Hove and Albion, algo así. ¿Ya? Una cosa así, le llaman la gaviota. ¿Ya? Entonces, en ese club que son blanco con azul,
no es un club poderoso de Inglaterra, está como en la medianía de la tabla, pero ha tenido unas muy buenas actuaciones. Entonces, como ha tenido muy buenas actuaciones, dije, voy a ver unos videos de YouTube para ver los resúmenes de los partidos del Brighton. ¿Por qué se hablan tan buenas cosas del Brighton, de este club inglés que le hace frente a los poderosos de Inglaterra? Y lo vi y me fijé en ese jugador. Y ese jugador era muy, muy bueno. Se pasaba a los jugadores, así con una facilidad se armaba los tremendos golazos. Dije, oye, y este japonés, Mitoma, nunca lo había visto. Tiene 27 años, nunca había visto. Después vi un video en YouTube que decía, Mitoma, el japonés que si hubiera sido un brasileño, hubiera ganado 100 millones de euros. Claro, la pura santa verdad. Entonces, en el reportaje que hacía un fanático del fútbol que vio a Mitoma, ¿saben qué? Él se tituló primero de profesor de educación física antes de ser futbolista. Por eso que lo vemos un poco más con 27 años recién siendo protagonista de la Premier League en Inglaterra. Entonces yo me preguntaba, ¿qué había sido de él? Porque no lo conocíamos. Claro, él primero se dedicó a estudiar, terminó la carrera y después se hizo futbolista. ¿Y saben qué? Mientras él sacó su título de profesor de educación física, hizo una tesis de grado con respecto al regate, a una jugada muy del fútbol. Él se preguntaba, ¿cómo es posible que los jugadores brasileños y argentinos, bueno, sobre todo brasileños, eran tan buenos para el regate? El regate es mover tu cintura de un costado al otro, haciendo pasar a tu rival hacia el otro lado, mandarlo a comprar pan, como decimos acá en Chile, y tú seguir para el otro lado. Entonces es una jugada muy vistosa porque tú engañas al rival haciéndole creer que vas para un lado, pero en realidad te diriges para el otro lado. Entonces el defensor rival va a atacarte para el otro lado y tú ya te vas con la pelota hacia el otro costado y ya lo dejas atrás. Entonces el regate es para alguien que sabe mover su cintura tan bien como una danzarina, por ejemplo, una bailarina. Ya, entonces los futbolistas también tienen cintura, estimada Elizabeth, también se pueden mover de esa manera. Entonces eso se le llama regate, ¿ya? Cuando se ponen a bailar frente a la pelota y hacen que el defensor siga una trayectoria y él se va para otra parte. Entonces, él le fascinaban los regates a Mitoma. Y Mitoma dice, ¿cómo puede hacer un buen regate? Y él se miró a los jugadores, sus compañeros de equipo y se fijó que la mitad era buena para el regate y la otra mitad no era buena para el regate. Y él se preguntó, ¿cómo es posible hacer los regates? Yo no sé hacerlos. ¿Cómo puedo mejorar mi técnica? ¿Y saben lo que hizo? Le puso una cámara, una webcam, a cada uno de sus compañeros de equipo y les pidió que hicieran regate. Entonces, él vio en cámara y detectó que para tú hacer un buen regate, no tienes que mirar ni a la pelota ni a tu rival, sino que tienes que mirar al horizonte. Y tú bailar, ¿me entiendes? Entonces eres tú y así engañas al rival, porque miras como al horizonte, no miras una dirección, miras al horizonte y te pones a bailar. Y eso lo detectó con los movimientos de la cámara de sus compañeros de equipo. Y él aprendió de eso, lo puso en práctica y hoy en día es uno de los mejores regateadores del mundo. Entonces, ¿a qué voy yo? Que la magia se explica porque tú eres un estudioso de las cosas que haces. No es algo mágico, no es algo caído del cielo. Mitoma se puso a estudiar y lo puso en práctica. Entonces, como veíamos al principio del programa, tú primero eres un observador, mira lo que le pasa a la gente, observas cómo se realizan las acciones, lo que tú no puedes explicar, obsérvalo. Después, analízalo, estúdialo, pregúntale a otras personas, busca libros, no sé, haz experimentos. Y luego de eso vas a sacar la conclusión. Utilizó todo un método científico, pero ese método científico yo creo que y de igual manera se puede hacer la magia así, siguiendo un patrón. O sea, la magia es mitad energía masculina y mitad energía femenina. Por ejemplo, la energía masculina que puso Mitoma fue analizar cada una de las jugadas, mirar videos horas y horas y horas, y el ponerlo en práctica es como tú dejas llevar tu cintura y que se mueva. Entonces, eso tú no lo piensas, simplemente tu cintura se mueve, así como tus pies se mueven a la hora de caminar, tú no le pides a tu pierna derecha, oye, muévete, y pierna izquierda, oye, muévete, no, se mueve sola. Entonces, es receptivo, es la parte femenina de ti, energía femenina, el éter, como tu concepto. Entonces, un futbolista completo es quien tiene la energía masculina, la energía femenina y la ponen en su lugar.
ejemplo de eso también es Messi, que Messi analiza las jugadas y después se pone a obrar, y obra porque recibe la energía del éter y hace las cosas extraordinarias. Por eso, amigos, uno puede fijarse en todas estas cosas, incluso en el fútbol. Y con eso termino. Muchas gracias. Eso es buenísimo. Muy buen análisis, estimado Vitoto. Me gustó. Yo cero fútbol, pero me estoy interiorizando y estoy aprendiendo a entenderlo y a disfrutar de ahí. Gracias a las explicaciones que nos da Vitoto. Sabe harto el hombre acerca del fútbol. Muy bien. Sí, pues hay que llevar el método científico a la magia, que eso quería llegar yo. Exacto. Así que si usted quiere ser un buen vago, analice, vea. Sí. No espere que le digamos la receta. Yo creo que hay mucha gente que espera que nosotros pesquemos la receta, así como si quien se pone a cocinar. Así como que, a ver, dame los ingredientes. Esta hierba de acá, esta hierba de este otro lado, ya. Y le echamos 5 minutos al fuego, ya. Y lo damos vuelta, ya. Y se lo toma a medianoche haciendo este ritual y listo. Aquí está la receta. No, amigo. Aparte, tú le tienes que entender el fenómeno. Por eso es que yo te estaba hablando de cómo hay que hablarle al agua como un fenómeno científico. ¿Me entienden? Entonces hay una ciencia detrás de la magia. Y si ustedes piensan científicamente, van a conseguir esas cosas. Entonces tienen que aplicar energía masculina y energía femenina para estar receptiva con el éter. Y ahí van a estar en equilibrio con la fuerza. Claro. El equilibrio de la fuerza que logró Luke Skywalker siendo un ermitaño. Y que tanto criticaron. Ay, Luke Skywalker ermitaño. Sabio el hombre. Voy a proyectarse. Así que soy un gran defensor de ese Luke Skywalker ermitaño que bebía esa leche horrible verde. Bueno.